Bien chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy día vamos a ir viendo ya el contenido como más práctico de lo que ya hemos visto de regresión. Entonces la idea es que nosotros podamos aprovechar el tiempo en poder ver varios ejemplos en cómo podemos trabajar con regresiones, que es lo más básico de Machine Learning, en- con entornos reales. ¿Ya? En este caso vamos a trabajar con RStudio y con Colab. No alcancé a revisar eh, la otra herramienta que era Octave. Cuando lo tenga ya mejor en la memoria, y se lo voy a recomendar a ver si es bueno o no. ¿Ya? Bien. ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya, ya. Sí, pensaba que estaba Estamos. solo. Ya. Bien, entonces como ya les decía, y me preguntaba antes la Vale, que si es que era mejor ocupar RStudio Cloud o RStudio en el computador, y de hecho Daniel me decía la misma pregunta la semana pasada, o sea, el martes. Sí, uno debería instalar todo esto en el computador, solamente por fines de la clase, para que no nos perdamos tiempo en instalar. Vamos a ocupar RStudio Cloud y vamos a ver las diferencias. De hecho, yo tengo RStudio normal. Bueno, primero, uno tiene que descargar el proyecto Project R, creo que se llama. Project, Project R. No, no Runaways. Project R. Ahí está. R Project. Y uno puede descargar el CRAN, que en realidad es el motor de estadística de R. ¿Ya? Es como el compilador o el intérprete del lenguaje de programación. Recuerden que si bien es un lenguaje más matemático, sigue siendo el lenguaje de programación, obviamente orientado a la matemática, y siempre ha sido visto desde el punto de vista más académico. Últimamente se ha visto desde el punto de vista más laboral. eh, por eso no es como una empresa, sino que son como varios lugares donde yo puedo descargar. De hecho, ahí está en Argentina, en Chile, no sé si está. Mira, Chile está desde la U de Chile, desde la UFRO hay Mirror para poder trabajar con R. ¿Ya? Uno lo descarga, aparece un paquete, uno tiene que instalarlo, pero uno debería tener una suite, un IDE para poder trabajarlo. Y ahí es donde aparece RStudio. RStudio en sí es una herramienta open source, ¿ya? Es un producto, ¿ya? Que uno puede ir y descargar. Acá RStudio normal, aquí, que es un IDE. Y uno puede ir y descargar RStudio que está disponible para el computador. No sé si está disponible para todas las plataformas. Sí, dice que está para Windows, para Mac y para Linux. Así que está disponible eh, para todos. No se paga nada. Sí creo que se paga por el tema del soporte, que eso ya vendría siendo otra cosa. ¿Ya? Eh, si quieren ver RStudio normal, yo acá tengo RStudio y ahora sí se los voy a mostrar. RStudio tiene esta interfaz. Y aquí está cargando. Ya aquí carga que carga. Bien. Este sería, bueno, una de las cosas que estaba haciendo hace tiempo. Aquí hay cuatro sectores, sí, cuatro sectores de desarrollo. El primero es el lugar del scripting, en donde yo puedo escribir código, donde yo tengo aquí ficheros que yo puedo trabajar. La segunda parte es la consola o la terminal, y aquí es donde yo puedo escribir comandos o lanzar los códigos que tengo acá en el scripting. El tercer sector, que es súper importante, es la parte de acá superior,
que me permite visualizar las variables que yo tengo. Recuerden que esto está orientado a los datos y a la información, por lo tanto es importante visualizar bien lo que hay en el mientras yo estoy trabajando. De hecho, vamos a ir viendo otras cosas. Y acá abajo es material en general. Por ejemplo, acá yo tengo los archivos, pero también puedo tener plots, así gráficos, descripción de paquetes, la sección de ayuda. Por ejemplo, aquí, que es lo que sería logaritmo, se puede trabajar ahí. Y una sección de visualización. Entonces yo puedo tener estas cuatro secciones. ¿Por qué se los muestro acá? Porque en RStudio Cloud tenemos la misma interfaz. Entonces es necesario que ustedes vean que la diferencia en realidad es solamente de la plataforma. ¿Ya? Trabajar en el computador obviamente es mucho mejor en cuanto a rendimiento, porque estamos trabajando directamente con el computador, con la máquina. Y una de las cosas o ganancias que tiene esto es que yo puedo reproducir eh, reproducir experimentos que hicieron otras personas. O yo también puedo pasar un código para que otras personas puedan reproducir mi experimento y lo puedan hacer en cualquier otra máquina. Por ejemplo, nosotros podríamos dejar un modelo que es súper grande, que necesitamos una máquina como mucho más potente para poder procesarla por el tema del procesamiento. Y quizá no podemos hacerlo dentro de este notebook, quizá necesitamos una supercomputadora y podemos pedir tiempo en alguna supercomputadora como la Leftraru de la U de Chile, ¿ya? Y también podríamos correrla ahí. Ya, eso para que vean el tema de RStudio. Ahora vamos a RStudio Cloud. Ya, en RStudio Cloud lo único que cambia es que tenemos la dinámica de nube, ¿ya? Entonces yo aquí tengo que creo un nuevo proyecto. De hecho aquí tengo entornos, lugares de trabajo. Yo aquí creé el lugar de trabajo que era ML para la clase. Y aquí mientras yo creo un proyecto, la idea es que yo pueda subir todo el contenido a mi proyecto. Ya si voy a utilizar fuentes de datos externas, por ejemplo, si tengo una base de datos que está en un JSON, lo puedo subir. Si es que está en un CSV, también lo puedo subir. Si es que está en Excel, también podría ser. Entonces, por ejemplo, aquí aparece la misma sección. Si yo creo, voy a crear aquí un scripting solamente para que lo vean. Tengo las cuatro secciones: la parte del scripting, la parte de la consola, la parte de las variables y la parte de los archivos, los plots y el viewer. Aquí me dice cuál sería mi proyecto. Yo estoy trabajando en este proyecto por ahora. Si de hecho, si aquí yo lo guardo, le voy a poner el nombre, va a ser, le voy a poner ejemplo simplemente. Ejemplo.r. Recuerden, los archivos en R se llaman .r. Si yo lo guardo, aparece acá. ¿Ya? Y, ¿qué es lo último que me falta por mencionar? Ah, aquí aparece la parte de upload. Entonces yo puedo aquí subir elementos, archivos, como les mencionaba, de fuente externa. Por ahora no vamos a utilizar fuente externa, solamente vamos a utilizar lo que existe ya en RStudio. ¿Ya? Así que, bien, lo primero que vamos a hacer es conocer un poco del lenguaje y ver si es que cuáles son los pros y los contras y cómo nosotros podemos trabajar. ¿Ya? ¿Alguna vez ustedes han trabajado en R? No. Yo creo que ocupamos en inferencia R, pero hace como 2 años, 3 años, Ya, sí, ya bien. pero nada más que eso. Bien, bueno, aquí, como todo lenguaje de programación, es como un scripting, ya es muy parecido a Python, la forma de trabajar. Aquí nosotros podemos crear variables, aquí las variables no tienen tipificación, así que nosotros podemos crear, por ejemplo, que existe un dato que es igual a 5 por ejemplo, y nosotros podemos después imprimir este dato. Decir de esa manera dato o decir print dato. Va a funcionar igual.
Ya. ¿Cómo yo ejecuto acá las líneas de comando? Yo debería aquí ejecutarlo con este botón, dice Run, pero si ven ahí en la sugerencia dice que es mejor utilizar Control Enter. Así que lo que va a pasar es que yo acá lo que hago es correr línea por línea y yo voy ejecutando paso a paso lo que yo quiero hacer dentro del programa. Entonces yo aprieto Control y me dice sí, se crea dato. Si se fijan en la parte de las variables, en los entornos globales me dice que mira, aquí existe una variable que se llama dato, vale 5. Si yo ejecuto la siguiente línea, me dice, mira, dato vale 5, aparece ahí. Y si yo ejecuto la tercera, es lo mismo, así que me aparece 5. ¿Ya? Aquí hay formas para poder realizar lo que sea de una siguiente, de una u otra manera. ¿Ya? Otra cosa que yo tengo que hacer, por ejemplo, que yo puedo tener, bueno, los datos pueden ser, voy a poner aquí una cadena. Ya, una cadena puede ser hola. Y cuando yo muestro esta cadena, y aquí tengo la cadena, aquí se crea la palabra y aquí me dice qué es lo que es, ¿ya? Y también puedo tener arreglos, entonces yo puedo tener un vector en R, se comienza con una C, ¿ya? Una C y paréntesis, y aquí yo puedo escribir, por ejemplo, 2 5 7 3 6 4, ¿ya? Y después yo puedo poner vector, voy a colocar aquí, se crea la variable vector, me dice que son números desde el 1 al 6 y tengo el 2 5 7 3 6 4, ¿ya? Y si yo quiero imprimir esto, acá abajo yo también aparezco vector y le digo, oye, imprime este vector, ¿ya? También le podría decir, creo que también le puedo colocar vector en la posición 1 y me dice que es el 2. Le puedo decir igual vector en la posición del 3 al 5. Ah, creo que es con... Ahí sí, ¿ya? Con doble punto. Del 3 al 5 sería 1, 2, 3. Toma el 7. 4 sería 3. Y 5 sería 6. Entonces sería 7, 3 y 6. Ya esos serían los datos que muestro. Entonces yo puedo ir creando, haciendo sub secciones de los elementos del vector. ¿Ya? Así también yo puedo tener algunas cosas que me puedan servir con elementos que son mucho más grandes. ¿Ya? Como por ejemplo, bueno, aquí no creo que sirva mucho utilizar head, pero vamos a hacer head. Head me muestra la cabeza o los primeros elementos de una colección. Y me muestra todos los elementos porque realmente no hay mucho. También tengo tail, vector, me muestra la cola de todo el vector que pueda tener. Me muestra lo mismo porque en realidad son pocos elementos. También tengo summary y voy a colocar vector y ahí me entrega información más detallada. Me dice, mira, el mínimo es 2, el primer quartile es 3,25, la media es de 4,5. Perdón, esta es la mediana, la media, el promedio sería 4,5, el tercer quartile sería 5,75 y el máximo es 7. ¿Ya? Y ¿qué otra cosa me falta poner acá? Ah, bien, en Head y en Tail creo que yo puedo colocar, por ejemplo, ver los primeros tres. Sí, ahí está. También le puedo colocar ahí los primeros tres. En Tail también los últimos tres. Así que ahí yo puedo ir jugando uno con otro, creando elementos o no. ¿Ya? Si yo quisiera ejecutar todo el archivo o parte del archivo, yo debería seleccionarlo y ejecutarlo. ¿Ya? O si yo quisiera seleccionar o abrir todo el archivo, yo debería ir y colocar, en vez de control enter, debería colocar control shift Ah, sí. enter y carga todo el elemento, ¿ya? Bueno, hasta ahora nada nuevo. Nada nuevo. ¿Qué otras cosas integradas que trae aquí? Que yo puedo colocar el promedio. Por ejemplo, yo puedo decir que el promedio, bueno, ya lo habíamos calculado.
por el summary, pero si yo quisiera tener el promedio por separado, yo podría decir que esto sería perdón, min, y le podría colocar el vector. ¿Ya? Y ahora si yo coloco promedio, y me va a decir que el promedio es 4,5. ¿Ya? Otro detalle que va a depender de dónde ustedes vean la fuente. Nosotros como programadores generalmente vamos a estar muy acostumbrados a ver esta asignación, que es la asignación normal, pero también existe esta otra asignación, que es la asignación, vamos a ver aquí eh, el mínimo, que va a ser la asignación con flechita. ¿Ya? Si nosotros hacemos el mínimo del vector, aquí mínimo, por ejemplo yo aquí voy a correr los dos de inmediato y me va a decir que es 2. ¿Ya? Esto más que nada para ir jugando, ir soltando los dedos. ¿Ya? Bueno, va a pasar lo mismo con el máximo. Máximo. El vector. Máximo. Si yo selecciono esto, voy a tener el máximo. ¿Ya? Cosas que son operaciones simples, atómicas por decirlo así, pero no van a servir para visualizar algunas cosas. ¿Ya? Otra cosa que vamos a visualizar acá, vamos a crear una variable que va a ser x. Vamos a hacer igual que sea un vector, vamos a decir que va a tener 5 elementos. Ya no sé, 7 4 2 8 6, 5 elementos. Vamos a tener i, que también va a ser c. Vamos a decir que va a ser 10 2 5 7 9. ¿Ya? Y aquí, bueno, obviamente yo puedo decir que se puede imprimir print x, 9. Vamos a compilar, voy a ejecutar esto y me muestra los dos elementos como deberían ser. Y otra cosa que yo puedo hacer, que no es necesariamente el print, es el plot, ¿ya? Que es graficar lo que estamos visualizando. Entonces, para visualizar esto, la forma más simple es que yo le voy a entregar el eje X y colita de chancho el eje Y, y con esto nos bastaría la gráfica. Y aquí tendríamos nuestra primera gráfica, ¿ya? Que compara el 7 por aquí, 7 con 10, bien arriba. No, aquí está al revés. Ya, esto era el eje Y este era el eje, lo vamos a hacer al revés. Sería Y, colita de chancho. Ahora sí, ahora sí. Entonces sería 7, sería con 10, luego sería el 4 con 2, luego sería el 2 con 5, el 8 con 7 y 6 con 9. Y ahí tendríamos algo pequeñito. Si yo quisiera darle un poco de color a esto, le coloco col y acá le puedo escribir los colores básicos en inglés, así que podría decirle que va a ser blue, por ejemplo. Y aquí le cambié el color y que sea azulito, o puede ser red. Y aquí le cambio el color para que sea azul, o puede ser verde, green. Ya, va a depender de lo que nosotros queramos entregar, ¿ya? Ya. Ya no sé hasta cuántos colores aguanta así como textualmente, pero sé que también le podemos colocar los colores hexadecimales con código. Y así se pueden mostrar colores más específicos. Bien. Eh,
¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Esto es como lo más simple, así que no estamos haciendo nada del otro mundo. ¿Ya? Bien, entonces vamos a trabajar con un poco de información. Vamos a crear uno nuevo. Perdón, aquí creé otro. Estoy acostumbrado a hacer. Sería Control Alt Shift N. Oh, súper raro. Y esto lo vamos a salvar. Y esto va a ser ejemplo. Va a ser woman. Woman. Woman.r. Ya. Bien. ¿Se ve bien o agrando esto? No sé si puedo agrandar esto. Por ahí. Ya. Aquí. Bien, una de las cosas que tenemos que saber que en R ya tenemos datos disponibles. De hecho, si yo quisiera saber o utilizar datos para prueba, que es lo que vamos a hacer hoy día, puedo colocar data y ejecutarla y me va a abrir aquí todos los conjuntos de datos que existen dentro del motor de R. Ya, esto no es solamente eh, de RStudio Cloud, sino que de R en total. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el aire que dice los pasajeros, los números de pasajeros de la aerolínea por mes entre estos años. Tenemos indicador de ventas. Tenemos, por ejemplo, el tema aquí, niveles de dióxido de carbono. Em, Tenemos el tema de farmacéuticos. Las ganancias por cuartiles en la compañía Johnson Johnson. El crecimiento de árboles eh, de naranjos. Y así un montón. Y hoy día les voy a mostrar uno de los últimos que tenemos acá, que sería el Woman. Woman es un dataset pequeño que lo único que hace es tomar el promedio de las alturas y de los pesos de mujeres americanas, en este caso. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a cargar nuestro, nuestro modelo. Vamos a decir que vamos a tener data woman. ¿Ya? Y vamos a crear aquí, de hecho aquí se ve woman que está, creo que está ahí, justamente, ahí está. Tenemos 15 observaciones, no son tanto, 15 observaciones con dos variables. ¿Ya? Y aquí comenzamos a ver algunas cosas que son importantes ver. Ya, el woman tiene dos columnas, el height, o sea, la altura, y weight, que es el peso. Entonces el tema es cómo nosotros podemos llegar a esos valores. ¿Ya? Si nosotros imprimimos acá head of woman, nosotros podríamos ver cómo son los primeros. Si nosotros quisiéramos ver el summary de woman, summary, aquí me faltó una M. Aquí me dice, por ejemplo, por columna, toda la representación, el mínimo, el cuartil, la media, la mediana, el máximo. ¿Ya? Ahora nosotros, ¿cómo accedemos a cada uno de estos? ¿Ya? Yo puedo decir acá que tengo, por ejemplo, woman, y en vez de, por ejemplo, hay algunos que se podría con punto, pero en este caso lo que se puede hacer es acceder a través de peso. ¿Ya? Entonces, con el signo peso yo puedo tener, y aquí me dice de hecho la ayuda, puedo llegar a cualquiera de los dos valores. ¿Ya? Voy a decir que es height, y de height voy a tomar el número uno, ¿ya? Solamente el primer valor. Si esto lo mido acá, me dice que es 58 y justamente es este, bueno, que está acá, es el primer valor que yo tengo. ¿Ya? Pasa lo mismo con el otro de women. Yo tengo weight y
voy a hacer con, perdón, igual sería 1. Yo digo que es 115. Si yo lo comparo acá, sería justamente 115. Ya. Entonces yo ahora, si yo quisiera visualizar, porque esto igual es un análisis de poder ver qué es lo que corresponde o no, yo podría decir que quiero plotear, y aquí cambia un poquitito la cosa. Voy a plotear el weight, perdón, ah, weight en el i, y en el x voy a tener el height. Height, no, está al revés esto. Height, ahí sí. Y después de la coma le voy a indicar data igual woman. Esto es una forma en donde nosotros le podemos decir a un gráfico que no tan solo va a ser, o sea, puedo simplificar esto porque yo podría haber puesto woman, peso, height y, perdón, weight, colita chancho, woman, peso, height. Y podría haber tenido lo mismo. Pero acá se puede simplificar con esto. Si quisiéramos tener más valores acá, hubiese sido un problema. Si acá lo muestro, vemos de inmediato que aquí se ve que existe una correlación, ¿cierto? Aquí hay un tema de cómo nosotros podemos ver los datos que van creciendo. Existe una proporcionalidad, se nota directamente, ¿ya? Ya, entonces ahora viene la parte que creo que probemos, ¿ya? Que probemos lo que hemos aprendido de el modelo de regresión lineal, ¿ya? Para crear un modelo de regresión lineal en R ya existe porque es el modelo más básico. Después vamos a ver que existen otras librerías en Machine Learning que lo implementan y de mejor manera, pero ahora vamos a hacer la parte más simple y después vamos a ir avanzando más, ¿ya? Entonces, si yo quiero tener, por ejemplo, la predicción del peso de una persona, perdón, voy a crear primero, antes de eso, yo voy a crear un modelo, ¿ya? Y este es el modelo el que va a guardar la forma de cómo yo voy a trabajar el conjunto de datos, ¿ya? Cómo voy a hacer las predicciones y qué va a salir de ahí, ¿ya? Bueno, para sacar un modelo lineal, una regresión lineal, en R yo voy a tener que escribir LM de Lineal Model, ¿ya? Y toda la parte de la prueba, las iteraciones que tiene que hacer todo el modelo que vimos, lo hace por debajo. Entonces yo aquí puedo decir tal cual como yo lo tenía acá en la gráfica. De hecho lo voy a copiar. Tengo acá esto tal cual. Y yo corro esto y aquí me crea un modelo. En este modelo, si yo lo quisiera ver, ¿ya? Aquí me aparecen dos valores, ¿ya? Dos valores que son súper importantes. De hecho aquí, no sé si se alcanza a ver. Ya, ahí está. Modelo. Aquí me aparece que es el intercept y el height. Ya. ¿Qué se vendrían siendo estos dos valores? ¿A alguien se le ocurre? ¿No? Veamos acá. Vamos a hacer aquí una pequeña predicción. Si yo quisiera hacer una predicción, recuerden lo que habíamos hecho, necesito de una hipótesis, ¿cierto? Necesito de una hipótesis, ¿ya? H de X. Esta hipótesis H de X, al final, era el teta de 0
más el teta de 1 por el valor de entrada, ¿cierto? Que era el X, que en este caso. Ya, vamos desglosando esto. Esto ya lo tenemos ahí. ¿Cuál vendría siendo el valor de entrada de este modelo? Si yo quiero predecir el peso, ¿cuál vendría siendo el valor de entrada? ¿Alguien? ¿No? Chicos, ¿están por ahí? Sí. Ya. ¿A alguien se le ocurre que puede ser la entrada? Si yo quiero predecir el peso, ¿con qué variable yo debería tener de entrada? La, la masa. La altura. Ya, porque yo aquí tengo dos variables nomás, pues. Ya habíamos hablado. Tengo la variable de la altura y tengo la variable del peso. Si yo quiero predecir el peso, la variable de entrada sería la variable de altura, porque no tengo otra correlación para poder hacer acá. ¿Ya? Entonces yo le voy a decir que, por ejemplo, que voy a tener el women height y le voy a decir que va a ser eh, ya la primera, o sea, la uno. Y ahora me falta despejar estos dos valores, el teta 0 y el teta 1. ¿Ya? Aquí ya nos dieron dos valores, ya estos coeficientes. Ya, para hacerlo más rápido, nuestro teta 0 va a ser esta intercepción. ¿Ya? Si recuerdan, teta 0 es el que en la gráfica medía la altura, nuestro i predicho, ¿ya? Esto sería la intersección. Entonces aquí yo puedo reemplazar esto, sería menos 87,52. Y aquí la altura me dice cuál va a ser el ángulo de la altura que yo voy a trabajar. Entonces, de este 3,45, yo lo voy a pegar acá. 3, que corresponde con la entrada, 3,45. ¿Ya? Este escalar, que aparece acá, que es el teta 1, de hecho me dice que la correlación tiene que ser con la altura. ¿Ya? En este caso, ¿ya? En este ejemplo. Si yo hiciera eso, vamos a ver qué valor me da. Voy a colocar predecir valor, o sea, predecir peso. Vamos a ver qué nos dice. Me dice que es 12,58. Si yo voy a... si yo veo aquí la diferencia, si yo veo... Voy a dejarlo acá. Eh, women, peso, weight en 1. Me dice que existe una diferencia, ¿ya? O sea que acá, en la primera, yo encontré el valor más cercano posible para predecir el peso. Entonces predijo que en vez de los 115 eran 112,58. Y esa vendría siendo la predicción de este valor. Yo aquí podría hacer, por ejemplo, ver el error. El error eh, común de esto sería predecir valor.
predecir peso, perdón. Menos lo que está acá. Y me dice que el error acá sería de menos 2,42, ya que sería la diferencia. Y si nosotros quisiéramos ver el modelo acá, el modelo ya predicho, nosotros podríamos hacer plot y vamos a ver que tenemos nuestro modelo, que ya lo creamos, modelo, y lo vamos a dejar en color eh, rojo, red. Ya. Este gráfico que está acá le vamos a colocar color azul, va a ser col blue. Esto no era así, este no era acá, era en el anterior. Con blue, y si nosotros corremos este modelo, lo tenemos acá el modelo, y hacemos esto, perdón, esto no era plot, era upline. A ver. Por ahí sí. A ver, no, no me está dando. Creo que aquí estos no son lo que debería darme. Ahí sí. Ya, ahí sí limpié el valor. Entonces, si se dan cuenta, acá la línea que me dio es que si nosotros visualizamos en el valor menos 87,52, está marcando hacia acá abajo. Acá abajo es el punto en donde comienza esta línea, la intersección, teta 0. Y el valor de 3,45 vendría siendo la inclinación de cómo sube este valor para poder, o la pendiente, para poder llegar a interpretar este valor. ¿Ya? Esta vendría siendo la primera regresión lineal, la más simple que nosotros podemos trabajar en nuestro ejemplo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ah, profe? Está todo bien. No, profe. Ya. Bien. Ya. Teniendo eso en claro, vamos a hacer el siguiente ejemplo, que es el más complicado. Porque ahora teníamos solamente dos atributos, y de esos dos atributos correspondían. ¿Ya? Así que vamos a ver otro ejemplo. ¿Ya? Vamos a crear otro scripting. Y este le vamos a decir que este va a ser el ejemplo que estábamos viendo en clase, que era el de las casas. Entonces va a ser ejemplo. Este se llama Boston Housing. bostonhousing.r. ¿Ya? Aquí no sé si podemos limpiar todo esto. Sí. También acá limpiamos mejor. Aquí también. Bien, en Boston Housing vamos a necesitar algunas librerías que nosotros necesitamos trabajar, ¿ya? Para poder cargar librería en R, hay dos pasos que tenemos que hacer. Primero, tenemos que instalarlas. Así que vamos a tener install package. Y entre comillas vamos a instalar mass.
La vamos a cargar de inmediato para que instale. Esto se hace solamente una vez en la máquina, ¿ya? Solamente una vez. Después ya no es necesario volver a crearlo. Si se dan cuenta que abajo el compilador todavía está trabajando, así que no hay que pararlo. Así que hay que dejar que termine y me entregue el comando. Mientras sigo escribiendo acá, voy a instalar otro paquete que se llama ISLR. ¿Ya? Ya aquí ya terminó de trabajar. Vamos a cargar el siguiente. Mientras carga el siguiente, ahora vamos a, una vez que ya instalamos la librería, ahora cargamos la librería en nuestro archivo, en nuestro script. Así que vamos a tener library, una es más y la otra es library ISLR. Ya, y con esto nosotros ya podríamos tener nuestro código. Cargamos las dos. Una vez que están cargadas, aparecen así, significa que ya están dentro de nuestro archivo y podemos utilizar todos los contenidos que están dentro de esta librería. Estas, para hacer un resumen, nos van a servir para poder trabajar con la librería de Boston Housing y poder tener algunos paquetes de correlación que vamos a realizar en este ejercicio. Ya, lo primero que vamos a hacer es que vamos a cargar, vamos a decir data, y aquí vamos a tener Boston Housing. ¿Ya? Aquí copiamos y no la encuentra, estará cargada ya. Parece que ya está cargada. Vamos a ver acá si es que yo le hago summary. No, me dice Boston Housing not found. Ah, porque acá no se llama Boston Housing, se llaman solamente Boston. Vamos a cargar data, entonces. Y ahora sí. Tenemos Boston. Aquí se cargó, de hecho, aquí tiene harto elemento. Si ven aquí hay harta data. Vamos a hacer, para visualizarlo, vamos a hacer un summary. Summary de Boston. ¿Ya? Bueno, aquí, si ustedes buscan el ejemplo de Boston Housing, esto estaba en un libro, en un recopilatorio de un libro de hace bastantes años. Bueno, Boston Housing es una agrupación de Boston, de la ciudad de Boston, que recolecta datos de la ciudad para compra y venta de casas. ¿Ya? Ellos liberaron este dataset y estuvo disponible por varios años hasta que después lo sacaron. ¿Ya? Así que hoy en día existen varias librerías, varios paquetes de Machine Learning, de Data Science, de estadística, va a depender del rango que lo tengan, y los vienen implementados como ejemplos de base, ¿ya? Por ejemplo, acá se llama Boston. Vamos a ver también otro ejemplo que lo tiene implementado como Boston Housing, pero vienen integrados, ¿ya? Estos conjuntos de datos vienen integrados. Ya, entonces aquí podemos ver, si es que colocamos acá, vamos a hacer el summary y nos damos cuenta que tenemos varias de estas variables que son son 14, y cada una de ellas tiene un significado distinto. ¿Ya? Yo aquí había preparado aquí tengo la descripción de cada una de ellas. Por ejemplo, CRIM, que tenemos acá, nos dice que es el ratio o el índice de crimen per cápita en la ciudad, asociada a la propiedad que se está nombrando. Acá tenemos la proporción de zonas residenciales por lote, en este caso por cuadra, por decirlo así. Luego tenemos acá el tema de acres por negocio que no es retail. Acá tenemos el tema de la variable de Charles River, realmente no sé qué significa eso. El tema de la concentración de óxido de nitrógeno.
el tema de el promedio de números de habitaciones por departamento o por propiedad, la edad de los dueños, no, no de los dueños, la edad de la propiedad, en realidad, de qué años es la propiedad. Eh, la distancia ponderada de los centros de empleo de la ciudad, el índice de acceso a carreteras, el índice de impuestos, después viene el índice de escolaridad, ¿ya? Que es el pupil teacher, escolaridad, qué tan cerca está de la escuela. Aquí, este es un cálculo que aquí describen que tiene que ver por decirlo más básicamente, la proporción de gente de color, gente negra en la ciudad, según ese sector, el estrato social de la vivienda y el último que nosotros nos conviene o el que nosotros vamos a tratar de predecir va a ser el monto asociado a la propiedad, ¿ya? En este caso en miles de dólares, ¿ya? Entonces, dentro de estos datos, ya nos damos cuenta, o lo primero que vamos a hacer es que nos fijamos en un objetivo. El objetivo es poder predecir cuánto va a valer la casa, cuánto va a valer una propiedad o una nueva propiedad dentro del dataset, entendiendo cómo funciona el dataset. Entonces, la idea es poder ver cuál de todas estas variables nos van a servir para poder crear nuestro modelo lineal, porque ahora ya no tenemos solamente dos variables, sino que tenemos muchas, tenemos 14, ¿ya? Entonces tenemos que ver cuál nos sirve y cuál no. Bien, para poder hacer eso, lo que vamos a hacer es que vamos a explorar nuestra población de datos que tenemos, ¿ya? Nuestro conjunto de datos. Y lo vamos a ir comparando uno con uno. Si yo quisiera comparar, por ejemplo, los primeros dos valores, pues, bueno, siempre nosotros vamos a ir comparando con esta, ¿ya? Esta es la que nosotros nos va a dar el valor. Vamos a comparar este con el valor de crimen y vamos a ver qué tal. Lo vamos a hacer de forma visual, así que ya utilizando lo que teníamos desde antes, voy a decir plot. Voy a decir medb, colita de chancho, y la primera era crim. Y esto viene del data de Boston. Y aquí el color le voy a decir que sea azul para que se distinga. ¿Ya? Lo cargamos. Aquí tengo que parar esto porque pasé a apretar la tecla de instalación y no la necesito. Ya, aquí tengo este valor. Ya, si yo aquí hago zoom, yo puedo abrir esto mucho más grande y puedo ver que aquí no sé si existe correlación. Si se dan cuenta, existen viviendas. Aquí está el precio de la casa y aquí está el ratio de crimen. Mientras el ratio del crimen es más bajo, más alta es la ponderación de la vivienda. Mientras si la ponderación de crimen es más alta, si se dan cuenta, las viviendas quizás no sobrepasan los $20.000, ¿ya? Entonces quizá aquí, quizá hay una correlación, pero se ve como muy dispersa todavía, ¿ya? El tema es que yo podría, por ejemplo, seguir haciendo estos gráficos uno por uno, y yo en vez de hacerlo por Profe, trim, dime. ¿se puede cambiar los números del eje en el gráfico? Sí, creo que se pueden hacer, ¿ya? No lo tengo a mano, Está como muy porque muy en dispersos. el, no, muy juntos en el cero. Ah, pero eso es porque es por la proporción del dato, pues. Si yo lo tengo acá, creo que acá no lo Sí, puedo por hacer. eso. Sí, no.
Ya, pero yo también puedo definir escalas. Pero en este caso, como este es el mayor y este es el menor, esto me considera como el scope o los límites del gráfico. Pero yo sé que se puede recortar, por ejemplo, entre 10 y 30, por ejemplo, para ver la proporción acá. Ya, pero aquí se nota al menos que los datos están demasiado juntos acá en el cero. Ya, eso sí, sí se nota. Ya, vamos a hacer otra diferenciación. Ya, otra de las variables que aparecía acá, por ejemplo, la segunda era ZN, ya, las zonas residenciales. Vamos a ver qué tal se comporta. Compilamos y mira esto. ¿Se nota alguna apreciación? ¿Se nota alguna correlación acá? No. Claramente no, pues, está súper raro el gráfico. Está súper raro el gráfico porque, claro, más cerca del cero, lo más probable es que sí, los valores están como mucho más juntos, pero acá la verdad es que no tiene mucha lógica. El tema es que, claro, aquí son 14 variables, yo debería compararlas con todas. El tema es que no voy a estar el año entero, o un buen rato al menos, tratando de hacer este gráfico, un gráfico uno por uno. Entonces, para hacer eso, mejor lo que voy a hacer es hacer una comparación completa que se llama una matriz de correlación y que la vamos a trabajar de esta manera. Se llama pairs y lo que vamos a hacer es correlacionar todos los gráficos. Pairs va a ser med, vamos a sumar pi, pt, ratio, vamos a sumar black, vamos a sumar ls stat, estas son todas variables del dataset. This, rm, crim, y esto le vamos a decir que es del data Boston, y que esto, bueno, aquí hay hay otro dato que se llama main, que es el título. Aquí le vamos a colocar correlación en Boston, en datos de Boston. Ya, vamos a correr esto y me aparece este gráfico. Yo creo que este gráfico acá puedo comparar todas estas variables. Yo podría seguir colocando todas las variables que tengo acá y me doy cuenta ya del comportamiento que tienen las variables. ¿Ya? Aquí en este caso la primera va a ser el valor de las casas. En este caso el valor de las casas por este pi ratio. ¿Cuál era? Pi ratio era la escolaridad cerca de lugares de enseñanza. Luego está aquí no se nota una correlación. Tenemos acá en black gente negra, tampoco es como algo que sea llamativo. Después tenemos LSStat. LSStat era, si no me equivoco, acá era el percentil de o la clase social. Lo ¿ya? Eso. Y aquí sí se nota como una correlación. Pues aquí hay como algo que nosotros sí podríamos medir. ¿Ya? Quizás tendría sentido medirlo. Acá después tenemos distancia otra distancia con lugares de empleo. Quizá también, pero no tanto como el anterior. Después tenemos RM, que esto era las habitaciones dentro de la casa. Y aquí también se nota una tendencia clara. Y por último está el crimen, que esto ya también lo habíamos visto, que esto no se nota como una tendencia. Bueno, siempre está más tirado hacia el cero, pero el cero comienza desde los $10.000 hasta los $100.000 y como que no muestra una diferenciación. Entonces aquí ya tenemos como dos candidatos, ¿ya? Tanto el LSStat y el RM. Entonces nosotros podríamos crear ahora nuestro modelo en base a uno de los dos. Vamos a crear primero con el LSStat, que está primero, y después vamos a crear el DRM. ¿Ya? Entonces vamos a decir, bueno, primero voy a copiar uno de estos para tener este gráfico
comparado con LSStat. LSTAT. ¿Ya? Ya, aquí entonces vamos a comparar, vamos a crear un modelo, vamos a decir que va a ser el modelo modelo 1, ¿ya? Y vamos a crear nuestro modelo con LM como ya lo habíamos visto. Les voy a decir que voy a tener tal cual como aparece acá, con los datos de Boston, ¿ya? Y luego voy a decir cuál es el resultado de este modelo, modelo 1, ¿ya? Ya lo vamos a construir, se construyó, vamos a ver el summary, y acá podemos ver de que aquí tenemos los valores de correlación, ¿ya? El valor de correlación que tenemos acá es que el θ0 va a ser 34.55 y el LSStat va a ser de menos 0,95, ¿ya? ¿Alguien me dice cómo va a ser la recta ahora? ¿Va a ser positiva? ¿Va a ser negativa? Debería ser negativa. Negativa, ¿cierto? Fíjate que acá este LSStat, este θ1, y me muestra acá que no tan solo este valor es negativo, sino que me muestra hacia dónde va la recta. Entonces yo ahora entiendo que este valor va a tener una inclinación de menos 0,95 grados. ¿Ya? Y aquí hay datos adicionales. Me muestra que para este entrenamiento, recuerden que yo busco el mínimo global, pero que sea mínimo global no me garantiza que yo tenga un error cero, un error menor, lo más cercano a cero. Y aquí me dice que el error igual es alto, o sea que es 0,56, o sea que hay valores que se escapan de nuestro objetivo, y aquí lo mismo para el LSStat, ¿ya? Bien, vamos a probar entonces cómo lo vamos a ejecutar y vamos a ver qué tal podemos ver nuestro gráfico. Vamos a verlo acá. Perdón. Aquí. Aquí tenemos nuestro gráfico y vamos a crear, ponerle upline. Ya, le vamos a poner modelo 1 y le vamos a decir que el color va a ser rojo. Y aquí se nota, de hecho lo vamos a aumentar acá. Se nota que la línea de entrenamiento, claro, es la mejor para este dataset, pero si se dan cuenta aquí hay datos que se escapan, ¿ya? Estos valores que se escapan, que están como por acá arriba y que yo no los puedo alcanzar, se le llaman outlier, ¿ya? O de comportamiento extraño, ya son comportamientos atípicos, ¿ya? Pero es porque yo estoy utilizando un modelo lineal. Ahora, les pregunto, ¿qué vendría mejor para esta regresión? ¿Qué tipo de regresión podría servir mejor? Logarítmica. Logarítmica, ¿cierto? Sí, la verdad es que sí. Yo lo que debería hacer acá es que yo podría, en vez de crear una recta, yo podría crear una ecuación logarítmica o una ecuación parabólica que me permita visualizar mejor esto, ¿ya? Pero por ahora estamos siendo lineal, así que nos vamos a quedar con eso por ahora. Ya. Entonces, vamos a cerrar esto. Y ahora vamos a ir a la parte de predecir. Bueno, aquí vamos a crear, vamos a decir que esto es crear el modelo. Esto es mostrar el modelo. Crea la matriz de correlación. Ya, y aquí lo que vamos a hacer, vamos a predecir. Ya. Bueno, para poder predecir primero,
vamos a volver a revisar cómo yo puedo obtener estos valores que están acá, ¿ya? Entonces, acá lo que yo puedo hacer es que yo puedo decir que existe una función que se llama confint que me permite obtener valores del modelo como de forma más simple y más tabuladas, ¿ya? La tabulación aquí en R es súper importante, que parezca tabla, ¿ya? Entonces, si yo corro este modelo, me va a decir exactamente lo que tenía acá. Me dice más o menos cómo son las formas eh, o el tema del porcentaje de acuerdo al entrenamiento que tuvo, ¿ya? Entonces, yo puedo predecir, eh, por ejemplo, vamos a ir acá abajo. Yo puedo hacer un predict. Voy a predecir según el modelo que tengo, modelo 1. Voy a crear un conjunto de datos, ¿ya? Los conjuntos de datos en R se llaman data frame. Data frame es como hacer una tablita, ¿ya? Estos conjuntos de datos van a ser dados según los valores que le voy a dar de ese stat, ¿ya? Aquí voy a crear un arreglo de los valores que yo voy a determinar, de 10, de 20 y de 30. Y aquí al final le voy a decir que los intervalos van a ser igual a lo que yo considero como confianza en realidad, confidence. Ya, yo voy a correr esto. No, solamente con esto. Y aquí tengo estos valores. Entonces yo aquí puedo entender de que el valor que yo tengo acá para estos valores son de 25. Eso fue lo que me entrega el modelo. Lo que realmente pasa es que existe un valor por debajo y hay un valor por encima de esa predicción del modelo. Entonces yo lo que tengo acá es más o menos para ciertos valores cuánto yo estoy errando para estos modelos. Y aquí me va a pasar con este valor, con este otro valor y con este otro valor para poder predecir. Ya. Bien, vamos a probar con la otra predicción que va a ser con RM. Así que voy a repetir el modelo, voy a repetir esto, lo que está acá. No, hasta arriba. Lo voy a pegar. Aquí voy a limpiar. Y aquí voy a crear el modelo 2. ¿Ya? Yo también puedo guardar los gráficos, de hecho. Yo puedo decir que este va a ser gráfico 1. Este va a ser gráfico 2. Ya, entonces yo voy a crear el modelo 2. Este va a ser modelo 2. Este en vez de ser con LSStat va a ser con RM. Y acá modelo 2. Acá modelo 2 y modelo 2. Vamos a ver qué sucede con este gráfico, que va a ser distinto, se supone. Ah, pero aquí todavía estoy con el stat. Aquí es con RM. Profe, predecir creo que igual, ¿o no? ¿Ah? Predecir creo que igual le falta cambiar. Donde dice el stat. Oh, sí. Ya, pero todavía no lo compilamos. Ya, aquí tenemos la nueva gráfica. Si se notan, acá tiene una tendencia que se nota que va a ser una línea bastante más recta, pero sigo teniendo outliers, ¿ya? Aquí se nota que, por ejemplo, tenemos estos valores que están acá arriba, que son de casas que, mira, son de 5 habitaciones en promedio y se disparan por sobre los $50.000. Seguramente son lugares de lujo, condominios, que obviamente se disparan.
se disparan. Y otros lugares que, por ejemplo, son bien altos, tengo acá cerca de 9 o 10 habitaciones y son bastante baratas y es porque tienen que ser lugares bastante malos para vivir. ¿Ya? Entonces aquí hay outliers o valores atípicos. ¿Ya? Estos valores atípicos me ensucian un poco la data, pero es porque son, bueno, como el nombre lo dice, no corresponden a la correlación que estamos haciendo. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces qué tal va el modelo. Vamos a crear el modelo. Vamos a ver cuánto es el modelo. En este caso me dice que la estimación, la intersección, en este caso del teta 0 es menos 34,67. Esto vendría siendo desde bien abajo. Y el RM, en este caso el teta 1, está pendiente, va a ser de 9,1. ¿Hacia dónde va la línea? ¿Es positiva? ¿Es negativa? Ahora debería ser positivo. Ahora debería ser positiva. Vamos aquí a ver. Compilamos y aquí tenemos la visualización y vemos que la línea ahora sí es positiva y podemos decir que, por ejemplo, una habitación, una casa que tiene 6 habitaciones debería estar más o menos por los $20,000. ¿Ya? Se entiende más o menos cómo es esto. Y bueno, vamos a predecir el modelo 2. ¿Qué tal los niveles de confianza? Aquí varían bastante. Y vamos a ver qué tal aparecen acá. Fíjese que acá me dice que para la predicción me dice que yo acá, el modelo me dice que entrega 56,35, mientras que el valor más bajo para el mismo ítem va a ser de 53 y el valor más alto va a ser de 59. O sea, igual tengo un error significativo. De hecho, aquí me dice que el error igual es alto, el que yo estoy considerando. Así que aquí hay que tener como... eh, hay que entender la dificultad que yo voy a tener para poder predecir. ¿Ya? Como ya decíamos que esto es la versión como más simple de predicción, no se ajusta a todos los datos, pero es la predicción más fácil y más simple que podemos realizar. Ya. ¿Pregunta hasta ahora? ¿Algo que no quede claro? ¿Algo que les cause ruido? Profe, en este caso, quizás era mejor la predicción que hicimos en el modelo 1, ¿verdad? Claro, claro. Entonces lo más probable es que en el modelo 1, a pesar de que se veía bastante más, no quiero decir que se veía feo, pero era distinto la carga del dato, porque era negativo. Claro, se ajustaba mucho mejor a los datos que teníamos. Teníamos aquí una cierta sector de outlier, pero se veía bastante mejor que el otro. Ya, eso. Bien. Vamos a hacer un siguiente ejercicio. Esto va a ser con otro, ya con unas librerías que son de Machine Learning. Y vamos a ver el mismo caso eh, del Boston Housing, pero desde una visión un poco más ligada al Machine Learning, como nosotros deberíamos visualizar esto de otra manera. Vamos a crear un nuevo archivo entonces. Aquí lo voy a colocar, que va a ser el ejemplo, el Housing, Boston Housing ml.r. ¿Ya? Y aquí vamos a instalar otros paquetes que son mucho más especializados, porque los anteriores eran como más amplios, utilizamos el entrenamiento o el modelo eh, que se creaba con el fit, con el ajuste de R, pero ahora vamos a utilizar un paquete que es súper especializado. Entonces vamos a instalar install package y aquí vamos a crear ML Bench. Ya, ML Bench en realidad lo único que hace
Esto contiene datasets y herramientas de, podríamos decir, de simplificación de cálculo en realidad. ¿Ya? De cálculo. Yo ya la tengo instalada, pero de todas formas la vamos a correr acá. Vamos a limpiar acá. También vamos a limpiar acá. Vamos a limpiar acá. Vamos a correr esto. Y se va a demorar un poquitito porque está cargando mientras vamos a instalar el siguiente paquete. El siguiente paquete es Caret. Y Caret, esta es una librería especializada en ML. ¿Ya? Esta es la que tiene todo el tema de modelamiento, estructura, entiende los datos desde el punto de vista de entrenamiento y de testeo. Así que lo vamos a ocupar de esta manera. ¿Ya? Bien, vamos a cargar algunas librerías. En estricto rigor deberíamos cargar solamente la librería de MLBench y la librería Caret. Ahí la escribí mal, Caret. Voy a cargar la primera. La primera no me da problemas, pero la segunda me va a pedir dependencias de otra librería. De hecho me dice, aquí no instaló la segunda. Me dio problema. Vamos a instalar la segunda. No la había instalado, ahora sí la necesito. Y está descargando, son hartos paquetes. Caret tiene hartas dependencias de otras librerías que en algún momento son implícitas, que no es necesario colocarlas, pero acá por lo menos me pide que yo tenga que especificar algunas, ¿ya? Así que vamos a especificar las que nos pidan y con eso vamos a evitar problemas más adelante. Ya, aquí ya tenemos todo listo. Vamos a cargar ahora Caret. Me dice que requiero de otras dos librerías, así que la voy a cargar antes. Library Lattice y Library ggplot2. Ya. Entonces cargamos las dos y ya estábamos listos para poder trabajar. ¿Ya? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer, bueno, vamos a cargar los datos. En este caso vamos a cargar el mismo dataset de Boston, pero acá se llama Boston Housing. Vamos a hacer, bueno, vamos a ir probando algunas cosas del Boston Housing. Boston Housing. Voy a ir probando aquí, mostramos los primeros valores. Ya entendemos cómo se llaman los valores acá. Eh, Aquí pueden haber descripciones que puedan ir, eh, que puedan cambiar los nombres de estos valores, de estos atributos. Vamos a ver, en este caso, que aquí tenemos screen, es ZN, Indus, Chas. Vamos a comparar con lo que tenemos acá. Sí, Indus, Chas, Nox, RM, H, Dis, Rat, Tax. Sí, creo que coinciden. Rat, Tax, Black, Stat. Sí, coinciden todos. Coinciden todos con hasta el último, así que están bien. Y si nosotros hacemos summary, vamos a tener los mismos valores. Summary Boston Housing. Podemos obtener los mismos valores que ya teníamos desde antes, entendiendo que son los mismos 14 elementos que tenemos acá. ¿Ya? Bien.
aquí la forma de trabajar en esta librería cambia un poquitito, ¿ya? Eh, Aquí lo que vamos a ver es el procedimiento de limpieza, preparación y luego el entrenamiento y el testeo del modelo, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer primero, vamos a ver con zoom, que no es sumar, sino que es resumir. Vamos a preguntar si es que hay alguno de los valores que nos dé valor cero, ¿ya? Que es muy parecido al tema del outlier, pero cuando es cero significa que hay valores que no están inicializados o que están mal escritos. Vamos a preguntar eso, me dice que ningún valor de esto está en cero, así que no hay problema. Vamos a inicializar acá una semilla para poder generar eh, nuestros bloques de entrenamiento, ¿ya? Entonces acá lo que va a pasar es que yo tengo el dataset completo y ahora vamos a separar el bloque en dos sectores, en un sector de entrenamiento y en un sector de testeo, ¿ya? Entonces vamos a hacer la configuración de esta separación. Para eso necesitaba la semilla. Entonces vamos a create data partition. Entonces vamos a decir que del dataset del Boston Housing, vamos a tomar el valor de meddev. Esto va a ser nuestro valor objetivo, ¿ya? Recuerden que en un dataset deberíamos fijarnos cuál va a ser nuestro valor objetivo, nuestro target. Vamos a tener un ratio que va entre 0 y 1, ¿ya? ¿Qué significa este ratio? Aquí lo que indicamos es entender cuánto yo voy a dejar del dataset para poder entrenar, ¿ya? Generalmente esto varía entre el 70% y el 90%. Vamos a dejarlo justo en medio, va a ser 0.8. Esto quiere decir que el 80% del dataset del Boston Housing va a ser de entrenamiento, mientras que el otro 20% va a ser de testeo, ¿ya? Y esto vamos a decir que no lo vamos a listar, así que lo vamos a dejar en false. Ya, una vez que tenemos esto listo, vamos a tener los datos de entrenamiento. Lo voy a colocar aquí, datos de entrenamiento. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tener el Boston Housing. Esto es súper simple, ¿eh? No es ninguna maravilla. Boston Housing. Voy a tomar los valores de la configuración en adelante. Y luego voy a decir que voy a tener los datos de testeo, que van a ser el mismo Boston Housing. Y que va a ser menos la configuración. Ya, si nosotros analizamos, bueno, aquí voy a inicializar la semilla, voy a inicializar la configuración y aquí la configuración me dice cuáles son las separaciones que yo voy a tener en este bloque. Si te das cuenta, acá el Boston Housing tiene 506 observaciones, mientras que la configuración me da un valor de 407. O sea, el valor de los datos de entrenamiento va a ser hasta el valor 407, mientras que los datos de testeo van a ser desde los datos 408 en adelante. ¿Ya? Eso es lo que hace la configuración, separar los datos. Entonces yo voy a crear los datos de entrenamiento, me dice que son, fíjese, los 407 observaciones con las 14 variables, y en el caso de los datos de testeo, yo aquí creo las otras 99 variables para poder completar las 506 observaciones. ¿Ya? Eso es lo que estamos trabajando aquí, cómo lo separamos. ¿Se entiende esa parte o no? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ya. Sí, profe, sí se entiende. Muy bien, muy bien. Entonces ahora vamos a crear nuestro modelo. ¿Ya? Y ahora
en vez de hacer directamente el tema del que es LM, vamos a darle todo el contexto más estándar, porque después lo vamos a seguir utilizando, la estandarización del procedimiento, porque en realidad eso es lo que estamos haciendo ahora, estamos estandarizando algo que era como muy a mano, ahora se va a hacer, de hecho se va a parecer mucho a lo que vamos a hacer de aquí en adelante con todos los otros procedimientos, porque ahora vamos a decir que vamos a tener un procedimiento de entrenamiento, no de lluvia, entrenamiento, train, y que acá adentro le vamos a decir primero cuál va a ser el valor objetivo. Entonces le voy a decir primero que va a ser el MED-B, colita de chancho, y aquí le podría colocar cualquiera de los otros valores. Yo podría decir que me considerara solamente con ese stat, por ejemplo, y sería válido. Yo podría tener la métrica o el modelo lineal para esa configuración, que ya le hicimos antes. Pero yo acá voy a hacerlos para todos, ¿ya? Entonces yo voy a hacer este modelo lineal, pero lo voy a hacer con todos los valores. ¿Con qué datos voy a probar esto? Voy a probar aquí con los datos de entrenamiento, ¿ya? Voy a decir que el método que voy a escoger va a ser igual a LM, ¿ya? Que es el modelo lineal. Otra cosa de configuración que voy a hacer acá es que cada vez que encuentre un elemento nulo, NA significa que no tiene valor, no voy a hacer nada, así que NA action va a ser NA omit. Ya. ¿Esto por qué? Porque no encontramos ningún valor nulo, ya, entonces no es necesario hacer un cálculo especial para poder recomponerlo. Por ejemplo, existen valores que quizá deberíamos haber visto un caso así, en donde, no sé, de hecho lo vimos el año antepasado cuando teníamos en IA, veíamos valores de temperatura, por ejemplo, de un termostato que a veces se caía, el termostato estaba malo, las condiciones del tiempo hizo que el termostato no tomara el valor correspondiente, entonces tenía valores vacíos. Entonces lo que hace el NA Action, yo podría haberle dado un valor por defecto, por ejemplo. En ese valor podría haberle puesto 0. O le podría haber puesto un valor de referencia promedio. Por ejemplo, el promedio del dataset. Y le pongo ahí para que me deje no tan malo el elemento. O podría haber sacado la observación, que también podría haber sido una opción. Para el preprocesamiento, preprocess, yo lo que voy a hacer van a ser dos cosas que son bien técnicas. Primero, scale, que me va a permitir decir de que los elementos que yo tenga traten de acercarse a la predicción o traten de, o sea, en realidad poner como el objetivo. El tema sería tratar de que yo busque la mejor predicción, tratar de acercarme a la predicción, que sería el objetivo. Y como yo me acerco a la predicción, tratando de acercarme al centro de la predicción, ¿ya? Entonces, en tanto a escala y en tanto a centro debería estar ahí. Y el control, yo acá voy a colocar aquí control y voy a decir que el entrenamiento, train control, perdón, en este caso no voy a utilizar ningún método para poder controlar esto, ¿ya? Ya, en este sentido, yo podría haberle puesto, por ejemplo, que podría tener una métrica, por ejemplo, rock, el área bajo la curva, u otro tipo de métrica, pero en este caso, como solamente estamos haciendo un modelo lineal, vamos a trabajar con la que viene por defecto, entonces no es necesario colocarle un método en específico. Ya. Y la que viene por defecto es la función de coste que nosotros habíamos visto. Ya, esa es la función que tiene que trabaja con el modelo lineal. Bien, entonces ahora, una vez que tenemos el modelo listo, nosotros ahora podemos hacer el procedimiento de entrenamiento. Entonces voy a decir que el modelo .training
training, ¿sí? Tiene que predecir el modelo con los datos de entrenamiento. Y yo también puedo decir que el modelo, en este caso voy a decir que voy a tener el testing y puedo predict el modelo, pero ahora con los datos de testeo. Ya, vamos a ver qué tal nos sale acá. Creo que tenemos todos los datos, estos ya están separados. Vamos a gestionar el modelo. El modelo ya se gestionó, está acá. Podríamos hacer un summary del modelo. Summary del modelo. Aquí es con 2M. Y aquí yo me puedo dar cuenta de que el modelo, yo tengo este valor de intersección, donde debería comenzar. Y aquí yo tengo para cada uno de los valores. Fíjate que para el crimen tengo este valor. Para la zona de residencial tengo este valor. Y así. Yo lo que debería buscar acá serían los valores más grandes, negativos o positivos. Y el valor más grande acá, por ejemplo, acá tengo -3, que sería la distancia. Tengo el más bajo, que sería el de el stat, que coincide con lo que habíamos hecho antes. Y también el de RM, que dentro de los positivos sería uno dentro de los mayores. Ah, y este también, acá. Entonces aquí deberíamos entender cuál es el que tiene también los menores errores. ¿Cuáles son los que tienen o los que posibilitan poder hacer esto? ¿Ya? Y ahora vamos a hacer el tema del entrenamiento. Y vamos a hacer el testeo. Y vamos a ver si es que podemos vamos a visualizar los elementos de los datos del entrenamiento. Vamos a decir que vamos a tener los datos entrenamiento. Vamos a hacer con medb y vamos a tener el modelo punto training y vamos a decir que el color de esto va a ser blue. Tenemos nuestro dato de entrenamiento acá. Si quisiéramos ver el modelo, a ver si es que lo podemos ver. Creo que aquí no sé si es tan directo el outline con este modelo. Modelo. Voy a colocar call. Punto. Ya no es tan directo. Vamos a ver acá. No, creo que la línea del modelo no se puede colocar aquí. Creo que no es tan directo en este caso. En el caso de los datos que son de testeo, vamos a hacer esta misma línea, pero para el testeo, vamos a decir que es cambió, ¿no? No, aquí me dice que hay un problema. Testeo. Y aquí cambió. Los testeos son bastante menos. Recuerden que son 99, mientras que el otro son 407. ¿Ya?
Aquí lo interesante que deberíamos ver es ver la relación que tiene el error de cada uno de los elementos. ¿Ya? Entonces aquí voy a ver la correlación que hay entre estos dos elementos. Voy a ver que, por ejemplo, cuál es la correlación entre los datos de entrenamiento, que este es el objetivo, el MEDB, y el modelo entrenado, a ver qué tal anda. Me dice que la predicción o la calidad de la predicción es más o menos de un 86%. Yo debería llegar lo más cercano a 1 acá. ¿Ya? Entonces, yo de los valores que yo tengo en la gráfica, me dice que cada vez que yo predigo algo, la calidad de esa predicción es de un 86%. O yo puedo confiar un 86% en esa predicción. Si yo hago lo mismo ahora con el testeo, y aquí coloco testeo, y aquí coloco testing, me dice que la confianza que yo puedo tener acá es más o menos de un 84%. Es lo que yo puedo modelar acá. Quedo aquí con la duda de cómo colocar la línea. Creo que no. Voy a tratar de hacerlo después. Bien, hasta acá dudas. Profe, la línea no se tiene que poner aparte. Algo así. Es como Sí, decía. sí creo que colocar. Es que tengo que colocarla aquí que se llama upline. Upline, acá debería ir el modelo. Y acá debería ir el color. ¿Ya? El color y todo eso. El tema es que la línea que yo tengo acá, como es con múltiples valores, tengo que seleccionar una y no sé cómo hacerlo. Por ejemplo, creo. Aquí me aparecen algunas cosas. A ver si es que me aparece. No, no me aparece. Como yo podría haber puesto, por ejemplo, una de las que está dentro del. Que pude haber puesto LS Stats, pero no está, ¿cachai? Ahí, y si le pongo results, a ver qué nos sale. No se logran. A ver, el train test. No, creo que esto no va a aparecer. No tiene el operador. No, no va a aparecer. Bueno, voy a buscar cómo poder colocarlo, pero ya al menos aquí tenemos el modelo. Esto es una forma distinta de crear el modelo. Y tenemos una forma distinta de poder ver la calidad. En este caso, claro, no alcanzamos a ver la línea, pero sí podemos ver los valores de correlación que podemos tener. ¿Ya? Eh, bien, eso con R. Eso con R. Son 10 para las 7. ¿Seguimos o dejamos Python para la próxima? No sé qué dice el resto. Para la Profe, próxima, ¿podemos dejarlo para la próxima? por favor. Sí, Ya, igual es como harto. ya. Bueno, pues sí, porque aquí vimos igual tres métodos distintos. Bueno, desde lo más Sí. simple hasta lo más como especializado. ¿Ya? Ya, lo dejamos entonces para la próxima. El martes vamos a hacer la parte en Python. Vamos a volver a ver el mismo ejemplo, ¿ah? El Boston Housing, pero ahora ya con código en Python. Así que eso, chicos. Bien, terminamos por hoy. Voy a terminar de grabar. Ya igual, hora y media. Hora y media. Bueno, queda
queda en ustedes si quieren instalar R. Yo creo que es lo necesario que instalen R, porque esto de R Cloud funciona para hacer ejemplos cortos, pero ya cuando tengan que hacer como ejemplos mucho más complejos, les va a pedir mucho más máquina. Lo mismo con Colab de Google, que lo vamos a ver el martes y lo podemos seguir expandiendo. Así que bien, hasta aquí chicos, terminamos por hoy. Chao, chao, despídense de la grabación. Ah, profe. Chao, chao.